déjeme ponerle en contexto. Le adelantaba yo al inicio del espacio sobre las declaraciones del ministro Saldívar, que anunció la revisión de casos de la prisión preventiva. ¿Qué fue exactamente lo que dijo? El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar, anunció que se iniciará la revisión de todos los procesos con más de 2 años de prisión preventiva para que se justifique esa medida y en su caso sean puestos en libertad, como lo estableció un criterio del máximo tribunal. Además, dijo que la medida beneficiará a todos los procesos que son atendidos por defensoras y defensores del Instituto de la Defensoría Pública Federal en todo el país. Y lógicamente, ¿qué significa? Pues que la revisión de los casos con más de 2 años de prisión preventiva, pues también se emitirá un acuerdo para concentrar en 2 o 3 juzgados de distritos los amparos directos en contra de la determinación de prisión preventiva justificada. Yo sé que se requiere toda una explicación en temas jurídicos e incluso la lectura previa para poder tener una conversación, pero si hay algo que tiene el magistrado Jorge Ramírez Alvidres es que se puede hablar estos temas de manera también coloquial para que la gente pueda entender justamente qué es lo que va a discutir la Suprema Corte. Le agradezco mucho, magistrado Jorge Abraham Ramírez Alvidres, del Tribunal Superior del Estado de Chihuahua, pero además instrumentador del nuevo sistema de justicia penal, y cabe decir también que le toca participar en la capacitación del Tribunal del Estado de Sonora. Muy buenas tardes, qué gusto saludarle, gracias por tomar la llamada para Radio Fórmula Sonora. Hola, buenas tardes, Michelle. Un abrazo muy grande para la gente de Sonora y un abrazo para ti, por supuesto. Gracias. Magistrado, 2 años sin una sentencia. Estamos hablando, probablemente es difícil, habrá que escribir un ejercicio de transparencia, pero por los delitos, ¿cuántas personas se puede calcular a nivel nacional están en prisión sin recibir una sentencia y que podrían salir libres luego de un posible dictamen de la Suprema Corte? ¿Sabes? Lo que pasa es que aún y cuando tuvimos una reforma en el sistema de justicia penal, lo hicimos oral adversarial, y ahí los principios, principalmente el principio que determina que nadie puede ser privado de su libertad o nadie puede ser determinado como culpable hasta que no haya una sentencia que así lo estipule, pues esos principios que debimos haber defendido a ultranza, me parece que en algún momento los volvimos a perder. Esta acción que venimos teniendo desde mucho tiempo, desde siempre en México, de primero te meto a la cárcel y después investigo, me parece que en el sistema de justicia oral adversarial un buen principio de pronto se empezó a perder. Y el mejor ejemplo que tenemos en este caso es el de la señora Rosario Robles. Ella estaba en el extranjero, sabe que la cita a un juzgado para que se presente ante ella y que en ese juzgado puede enfrentar una acusación. Ella se viene desde donde en el tribunal y el juez determina la prisión preventiva porque considera que está en peligro de que ella pueda sustraerse de la acción de la justicia, que se pueda escapar. Pero imagina, vino desde el extranjero para presentarse una mujer que es tan pública, y entonces cuando eso pasó, a los juzgadores, a nosotros nos queda así como una sensación de estaría haciendo bien mi trabajo, no. Por eso es importante la visita que hace ahora el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un penal. Yo creo que hace mucho tiempo un juzgador no iba a un penal de manera directa a ver a las personas que están ahí. Y se entera, como se enteran los litigantes, mis amigos, compañeros sonorenses todos los días, en el trabajo del día a día, se entera que hay muchas personas que les dictaron una prisión vitalicia, esta medida cautelar, muchas veces de manera oficiosa, porque además se amplió el catálogo de delitos que tienen esta posibilidad, pero otras muchas justificadas, y la justificación es que el Ministerio Público la pida y el juez entonces la concede. Aunque fíjate qué contrasentido, tener a una persona en prisión sin que haya una sentencia le genera una presión adicional al Ministerio Público porque tiene que investigar de manera más rápida, ser más incisivo y trabajar de una manera verdaderamente efectiva en favor de las personas. Sí. Así es de que para que se dicte una sentencia. Así es de que es muy importante esta visita del ministro presidente al penal, pero lo más importante es qué va a pasar en el futuro, en qué va esto a impactar en los criterios de los juzgadores.
Así es. Hablábamos antes, cuando nos ponemos de acuerdo para esta entrevista, magistrado, sobre el tipo de prisión preventiva, el que se da lógicamente oficiosa, que es por un lado la de los delitos, es decir, como caben los asesinatos, los abusos sexuales, es decir, los que conocemos como delitos acá en el mundo, acá abajo, y están los otros que prácticamente son como estos, como el de Rosario Robles, o como muchos que se aplica a la vendetta política, ¿no? La prisión preventiva para que no se me escape, ¿no? Y después la gente no entendemos por qué están un tiempo en prisión, entre comillas, y sale libre, ¿no? Pero es porque justamente quedó a criterio de un juez que a lo mejor no tenía ni siquiera llevar a prisión preventiva a una persona. Pero en este caso también, pues se vienen todos estos delitos que se cometen comúnmente entre la sociedad y entre ellos podremos encontrar seguramente en prisión todavía y con 2 años a alguien que cometió, por así decir, el delito de allanamiento de morada por pasarse de una casa a otra, se quedó ahí a medias su proceso, alguien que robó comida en un supermercado, es decir, delitos que nada tienen que ver con la política, que son más comunes entre la sociedad y que muchos de ellos están pagando pues muchos días sin libertad, ¿no? Pudiendo a lo mejor, como lo comentaba, pues ir a firmar con ese compromiso ante un juez, a un tribunal, pero están las cárceles llenas de personas con delitos muy breves o también aquellos sin sentencia, ¿no? Fíjate que en realidad el catálogo de delitos que se hizo para que pudieran tener, que se tuviera que dictar una prisión preventiva de manera oficiosa, tiene que ver con aquellos que ponen realmente en peligro a la sociedad. Temas de drogas, fíjate cómo un homicidio por necesidad no siempre es de prisión preventiva oficiosa, porque cuando hablamos de homicidio alguien piensa en alguien que saca una pistola y le dispara a otro, pero puedes atropellar a una persona y hacerla que pierda la vida o empujarla, o jugando con un accidente, que suceda una cuestión así. Finalmente es homicidio, ya las circunstancias las vas a ver. Vamos a retomar la comunicación con el magistrado Jorge Ramírez, está en la línea telefónica desde Chihuahua. Magistrado, bueno, hablábamos de varios temas, del catálogo justamente de los delitos o supuestos delitos que puede tener a mucha gente en prisión. Entonces, en resumen, usted ve muy positivo. Número uno, ya lo escuché, la visita del magistrado Saldívar, obviamente un penal para hablar de frente, pues obviamente con todo este proceso, encontrarse de frente a este proceso. Y por otro lado, pues podríamos estar hablando de personas que no merecen estar en prisión, así hayan cometido delitos menores. Fíjate que, bueno, viene la reminiscencia del sistema anterior del que teníamos. Primero te encarcelo y después averiguo. Muchas veces las víctimas hasta déjalo a la cárcel, verá que sí va a querer pagar. Entonces, pues una persona que ha robado por necesidad, una persona que ha atropellado a alguien, una persona que había chocado con otra, delitos, daños, lesiones, lesiones que no ponen en peligro la vida, están en prisión. Y luego los fuimos olvidando, ahora los fuimos dejando. Decían antes, ¿te acuerdas un dicho de la cárcel es para pobres? Sí. Pues los pobres que no podían pagar, los pobres que no tenían abogados, los pobres que no tenían con qué enfrentar la responsabilidad de lo que habían, del acto que habían realizado, pues entonces se convertían en culpables prácticamente, en prisión todavía hoy. Por eso es importante la visita del ministro presidente de la Corte a un penal. Porque mira, también ahora que ya tenemos el sistema de justicia oral y que los juicios son públicos y que son orales, dice la ley que solamente pueden estar 1 año en prisión sin que se les dicte una sentencia. O sea, un juzgador, una vez que lo presentan y le piden prisión preventiva y él la concede, lo más que puede otorgar es 1 año para el cierre de investigación y hacer el juicio oral. Muchas veces las personas en su defensa empiezan a interponer amparos, empiezan a interponer recursos, de tal suerte que hacen más largo el proceso. La Constitución entonces toma la determinación de que lo más que una persona puede durar media una sentencia son 2 años. 2 años. Estaba entonces cerrando, ve positivo, es lo que escucho de su parte entonces, la visita. Una última pregunta, ¿esto puede generar o dar pie probablemente a una renovación o alguna modificación al sistema de justicia en nuestro país, sobre todo por una figura tan utilizada como la prisión preventiva que rige pues muchas decisiones que se toman? Lo que sí va a pasar es que los jueces nos vamos a ver
ahora sí en la necesidad de realmente estudiar el caso, saber si esa prisión preventiva que nos están solicitando tiene una verdadera justificación, sabiendo que el ministro presidente de la Corte piensa que nadie debe estar en la cárcel, entonces nuestra decisión va a ser mucho más sencilla. Porque acuérdate que al final nuestras decisiones siempre tienen un espacio de revisión, y la última revisión es la Corte. Y si la Corte está diciendo precisamente que podemos dictar que las personas enfrenten sus juicios en libertad, entonces tenemos más tranquilidad para tomar esas decisiones. Muy bien, pues le vamos a dar seguimiento y si nos permite poder consultarle algunas de estas situaciones que se van planteando en el camino para conocer un poco más sobre esta revisión que harán y lo que determinará sin duda la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero también, magistrados, sabemos que recibirán próximamente por allá a muchos representantes de la ley de nuestro estado. A ver qué le cuentan sobre cómo están las condiciones también de la prisión preventiva en Sonora y qué delitos tiene, obviamente, a muchos sonorenses en prisión también. Es un proyecto, la verdad es que yo le tengo mucha fe, nos ha funcionado muy bien. En Chihuahua tenemos tribunales especializados para personas que están involucradas en narcomenudeo. El tema es que en Sonora y en cualquier otra parte del país eso es prisión, aquí en Chihuahua también era. Pero imagínate una persona que trabaja ya tenemos tribunal especializado. Imagínate una persona que trabaja para una maquiladora, que lo enviaron a capacitar de Europa y hace Estados Unidos, habla 2 idiomas o 3, se encarga de una línea de producción y él quiere utilizar una droga para que se le quite el hambre, para que no tener sueño y poder trabajar más, y lo agarran con unas dosis en la bolsa y lo meten a la cárcel 2 años. Entonces perdemos a un trabajador, a un ser humano responsable que necesita o que piensa que necesita de sustancias para poder mantener su trabajo. Tenemos a muchos jóvenes, hombres, mujeres, que por curiosidad, por presión social, por querer pertenecer a un grupo, por sentirse parte de alguien, por miedo y a veces ya por enfermedad utilizan drogas y también los metemos a la cárcel. En realidad, una persona enferma así que va a la prisión, pues sigue en la prisión con esa necesidad de utilizar sustancias y ahí adentro se las dan. No sé cómo le hacen, pero se las dan. Pero aquí podría surgir justamente una duda si lo que con lo que se escucha no es o significa pues seguir otorgando el permiso a una persona que tiene una adicción o usted lo dice porque conlleva un tratamiento, lo separan un tiempo de su trabajo, es decir, ¿cuál es el proceso? O simplemente puede seguir trabajando. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, en Chihuahua cuando encuentran un caso como ese? La resolución que nosotros damos es que tiene que ir ante los sistemas de salud del Estado para que un proceso de rehabilitación, de deshabituación a las drogas o para que tengan la posibilidad de poderse reintegrar a la sociedad. Por supuesto que no todos lo logran, pero lo más importante es que lo estén intentando, porque es una enfermedad y los tenemos que tratar así. El Ministerio Público en este caso no los criminaliza, no los trata como personas que cometieron una infracción a la ley. Lo que estamos diciendo es que tienen una enfermedad y los queremos ayudar. Eso evita que muchos casos, lo vi en Sonora, los estén mandando a juzgados por allanamiento de morada, por daños, por lesiones, porque el mismo policía siente, bueno, pues estaba fumando tantita marihuana, eso no debería ser problema, pero si lo llevo con eso, hasta a mí me van a regañar, mejor pongo que me quiso golpear y por lo tanto hay lesiones, o que se subió a un carro, entonces hay intención de robo de vehículo, o que se metió a una casa, entonces se le van sumando otros delitos, así es. Y entonces es más complicada la vida. Las personas que nosotros hemos tenido, mira, lo más importante, hemos bajado hasta en 62% los índices de impunidad, porque la gente sabe que si la juzgan, y lo más importante es que de todos los que hemos tratado hasta este momento, más de 7,000 personas, 5,000 ya no han vuelto con nosotros. Otros 2,000, por alguna otra circunstancia, los volvemos a tener, muchos de ellos otra vez por el uso de sustancias, y les damos otra oportunidad en juicio, que es un tipo de reparación, de salida alterna. Pero la primera posibilidad que le damos a una persona de que se reintegre a la sociedad, esa ha sido invaluable. Los mismos padres de familia, los jefes de sus empleos, las personas que los quieren nos lo agradecen, son ellos los que más los vigilan. Por eso es que a mí este proyecto me ha gustado y Sonora estará 25, 26 y 27 acá en Ciudad Juárez observando cómo trabaja un tribunal de esta naturaleza para que lo implementen allá. Entonces, ¿se va a proponer esta manera de ejercer tribunal en Sonora o nos está adelantando que ya se está planteando para llevarse a cabo? O sea, ¿puede ser una realidad? ¿En cuánto porcentaje podemos estar hablando aproximadamente?
Nosotros consideramos, de acuerdo a los temas que vimos allá en Sonora, que narcomenudeo, el uso de sustancias y violencia familiar absorben más del 80% del trabajo de los tribunales. Si nosotros les podemos quitar el tema de los tribunales especializados en narcomenudeo, les puede quitar las personas que están en conflicto de salud con la ley, me parece que les vamos a quitar más o menos la mitad del trabajo que tienen los tribunales en este momento. Pues bueno, suena a una encomienda bastante titánica, pero pues ya nos estará platicando si nos permite, si nos permite obviamente charlar con usted más adelante en Radio Fórmula Sonora. Jorge Ramírez Alvidres, de verdad un gusto platicar con usted esta tarde. Igual, muchas gracias, Michelle, y un saludo para la gente de Sonora. Muchas gracias.